Andrea Moleto y Álvaro Pachi siguen en Palabras Sacan Palabras. 6 de la tarde con 34 minutos, la reciente promulgación de la ley 21.527 que crea el nuevo servicio de reinserción social juvenil en reemplazo del Sename, avanza en el cumplimiento de la obligación estatal por el resguardo y protección de niñas, niños y adolescentes. A esta ley se suma el servicio de protección especializada, la ley de garantías de los derechos de la niñez, ambos en implementación. Pese a esto, la implementación de esta ley se desarrollará de manera paulatina con plazo a 3 años en territorio nacional. Las problemáticas en materia de infancias vulneradas se ven expresadas en exclusión social, salud mental, abuso sexual, de drogas, y los cuales configuran factores de riesgo para el inicio de conductas delictuales en niños, niñas y adolescentes. Todos temas que queremos tratar con nuestro próximo entrevistado, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido a Futuro. Hola, ¿qué tal? Hola, Andrea. Hola Álvaro. Muchas gracias por acompañarnos. Por la invitación. No, gracias por estar acá con nosotros en la radio, en este día de calor además, de calor tremendo. Acá está fresquito, así que... Marcelo, hagamos una suerte de mapa. Conversábamos con Andrea antes de entrar a la entrevista. Respecto, claro, uno tiene la noticia, digamos, ya se acaba el Sename, así como noticia grande, como noticia gruesa. La división, la implementación, ¿en qué está? ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles son los plazos? ¿En qué momento estamos de eso? Lo primero que hay que contextualizar es que acá efectivamente antes existía un solo Sename y en ese Sename habían de alguna forma funciones especiales, ¿ah? Y existía lo que era destinado al área de reinserción y lo que era destinado al área de protección. Entonces se estimó que era necesario tener separados estos dos servicios, básicamente porque se generaban algunas situaciones que eran bien complejas, como que había niños que estaban en proceso de reinserción que coexistían con niños que estaban en espacios de protección porque estaban en recintos muy próximos o similares que compartían cierta infraestructura, etcétera. Y también hay casos donde un niño que delinquía a los 15 o 16 años entraba a cumplir una condena y esas condenas podían traspasar mucho tiempo y finalmente terminar siendo un adulto cumpliendo condena en un lugar con niños. Entonces, lo que se buscó fue separar esta institucionalidad y darle un rango de especialidad y por lo tanto decir, ¿sabes qué? Las materias de reinserción son propias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las materias de protección son propias del Ministerio de Desarrollo Social. Y por esa misma razón se impulsó primero la implementación de Mejor Niñez. Mejor Niñez salió antes incluso que la Ley de Garantías. La Ley de Garantías vino recién a aparecer hoy día en el contexto en marzo del año 2022 y ya venía implementándose el servicio Mejor Niñez. ¿Y qué diferencia tenía esta área de protección primero? Que antes todo se judicializaba. O sea, antes todas las situaciones relacionadas con vulneraciones de derechos iban a terminar en un tribunal de familia y el juez iba a dictaminar una orden y muchas veces iba a proveer aquel cupo que no se proveía en ninguna parte vía determinadas medidas como el 80 bis, etcétera. Entonces disponibilizaba la oferta y tomaba decisiones súper serias, como por ejemplo la separación del cuidado parental de los niños, la internación en una residencia o la determinación de dejarlo en una familia de acogida. Todo eso sucedía para el 100% de los casos, dependiendo de la gravedad de las vulneraciones de derechos, se tomaba alguna de estas medidas. Pero el legislador determinó de que de alguna forma no era bueno judicializar todo, entonces alrededor del 80% de los casos fueron a otra instancia, que es la instancia administrativa. Es decir, solo el 20% de los casos más graves, quedaban bajo tutela de los jueces de familia a través de los tribunales y en un servicio especializado que era Mejor Niñez. Por lo tanto, Mejor Niñez tiene un foco que es distinto a lo que tenía Sename antes y hay gran parte de los niños que participan o que participaban en el modelo de protección que terminan en esta instancia administrativa que son las oficinas locales de niñez. Oficinas locales que es la transformación de lo que existía antes como las OPD y que tenían que tener un tiempo de implementación que se suponía que durante el año pasado se iban a implementar alrededor de 90, se implementaron solo 18, 6 más que el piloto que era de 12, se agregaron 6 nuevas oficinas locales y se transfirieron los recursos para 90 a fin de año, pero todavía no están implementadas. ¿Eso en qué ha derivado? En que ya tú no tienes el dique de contención en materia de prevención, donde una vulneración que todavía no es muy grave, después se cronifica y termina en el servicio Mejor Niñez. Como consecuencia, el servicio Mejor Niñez, que el año 2021
tenía alrededor de 10.000 niños en lista de espera en septiembre del 2021, hoy día tiene más de 25.000. O sea, un aumento de 127% en las listas de espera. O sea, al no tener este dispositivo preventivo instalado en el territorio de las oficinas locales, lo que ha sucedido es que se cronifican las vulneraciones y terminamos colapsando Mejor Niñez. Entonces, la implementación ha sido compleja. O sea, Mejor Niñez hoy día está pasando por una crisis que tiene que ver con este aumento sostenido de las listas de espera. Por otro lado, el nuevo servicio de reinserción que fue promulgado a mediados de enero supone esto, supone que va a haber un proceso muy gradual, ¿ah? Y a diferencia de Mejor Niñez, se estableció un año de vacancia para poder determinar los procedimientos, los reglamentos, etcétera. Y después de ese año de vacancia va a venir un proceso gradual de implementación, primero en el norte, después en el sur y finalmente en la región metropolitana. ¿Y esa lista de espera que mencionabas debería ir este año bajando o no necesariamente? O sea, la verdad es que se asignaron recursos. La mayor parte de los recursos que se aumentaron en el presupuesto 2023 son para cubrir listas de espera. No. Pero va aumentando. Pero o sea, hay que listas de espera, pero háblame de un caso de un niño o niña adolescente, que por ejemplo, caso típico. Primero, lo más esencial, sí, el contar con un diagnóstico clínico para saber si el niño tiene que estar en una residencia o en una familia de acogida o en un programa ambulatorio. No. 1/3 de esa lista de espera es para diagnósticos clínicos. Por lo tanto, un niño que pudiera estar en una situación muy grave, que debiera estar, por ejemplo, internado o debiera estar con una familia de acogida, no lo sabemos. No lo sabemos porque no hay posibilidad de aplicar un diagnóstico. O sea, y eso es lo básico, porque de ahí no... Eso es lo básico. Claro. Hay 900 niños que están en residencia que necesitan tener intervención para poder ir hacia familias de acogida. Niños que debieran salir de esa residencia porque cuando tú extiendes más de 6 meses la estadía en una residencia empiezan a tener daño físico, emocional, etcétera. Entonces la idea es que estén con familias de acogida. Pero resulta que mientras hay listas de espera, no puedes salir ni provisionar un cupo ambulatorio para poder terminar en una familia. Es una cadena. Entonces, el tema es que efectivamente se provisionaron recursos en el presupuesto 2023. Había una licitación en curso que se determinó echarla abajo. Por distintas razones el servicio la echó abajo y eran 20.000 niños que serían atendidos. Una parte era para reducir esas listas de espera. El resolver esa situación va a llevar que, por ejemplo, recién se pueda estar utilizando algunos cupos en junio de este año. Por lo tanto, lo previsible es que lejos de disminuir las listas de espera vayan a aumentar. O sea, este traspaso ha sido un desastre. La verdad es que sí. Y si tú miras que adicionalmente tenemos 14.000 niños en lista de espera para salud mental, súmale el 24% que aumentó la exclusión educativa desde el 2019 hasta la fecha, súmale el 1.300.000... La deserción escolar. Exacto. Súmale el 1.300.000 de niños que están en riesgo de ausentismo. Súmale que somos los líderes en consumo problemático de drogas y alcohol en población escolar en las Américas. O sea, tenemos los 3 factores de riesgo que galopan hacia la base del involucramiento delictivo en los niños y jóvenes. Ya. Qué tremendo, el diagnóstico. O sea, digamos, estamos en una condición, claro, en una condición, la Mejor Niñez está en pésima condición. ¿Y qué es lo que pasa con el otro? Porque esta es una de las partes. La otra pata tiene que ver con el tema de los niños infractores de ley. Sí. ¿Se dicen así o no? Sí. Niños y adolescentes infractores de ley. Donde están dependientes del Ministerio de Justicia. Sí. Eso se va a hacer paulatinamente. Sí. Ese no sé cómo decirlo, ese sistema, es un sistema que se ve mejor aspectado y cómo cambia en relación a lo que teníamos. A ver, desde el punto de vista del diseño, efectivamente esto es una ley sólida que apunta hacia los temas y hacia las críticas que se hacían en materia de reinserción de los niños, jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, se establece varios elementos, un alto nivel de profesionalización de la gente que está trabajando en esto, ¿verdad? Profesionalización también de los intervinientes, o sea, va a haber una especialización hacia jueces, hacia asistentes técnicos, etcétera, en materias que son propias del desarrollo adolescente. En segundo lugar, se va a estructurar un plan de intervención. El plan de intervención es multidisciplinario. El juez va a tener que tener conocimiento de cuáles son las necesidades efectivas que tiene el niño para esa rehabilitación y le va a hacer un seguimiento estrecho. En Chile no existen los tribunales de ejecución de pena, pero esto se aproxima a ese seguimiento que debiera tener un tribunal de ejecución de pena. En tercer lugar, va a haber un expediente único. O sea, acá no se le van a ir acumulando las causas ad eternum para que finalmente termine siendo adulto cumpliendo una condena, sino que
opera un mecanismo que se llama por exasperación, es decir, la pena mayor es la que se va a tratar y se va a trabajar siempre con el objetivo de que el joven se reinserte. Entonces ya hay un, por así decirlo, expediente único, ya se aplica una pena específica, se promueve la rehabilitación, la reinserción, se crea un comité de estándares que va a mejorar la oferta de los prestadores que siguen siendo privados. O sea, pero hay una gran diferencia con el servicio de protección. En el servicio de protección existe la ley 20032 que regula los organismos colaboradores de Sename o de Mejor Niñez. Eso ya no existe en el servicio de reinserción. En el servicio de reinserción operan por la ley de compras públicas. Y eso es muy bueno porque la ley de compras públicas establece bases, establece cumplimientos, establece criterios de pago, etcétera. Eso hace que el mecanismo mediante el cual se contrate a la oferta tenga que estar sujeto a un determinado nivel de cumplimiento que es evaluado para generar el pago. Ya, ahora, con respecto a, o sea, en el fondo... Ahora, eso es el diseño, eso es el tren a Valparaíso. O sea, recién hoy día tenemos un diseño y falta una implementación que es brutal, que es importante, que significa muchos cambios y que precisamente es la implementación donde suceden los problemas como los que ha sucedido con Mejor Niñez, que también era un buen diseño. Ya, ahora, con respecto a si quieren volvemos a Mejor Niñez, digamos como para volver a... Sí, porque volvamos. lo otro tiene Claro. no tiene implementación, entonces en el papel se ve estupendamente bien, pero Mejor Niñez está siendo implementado, digamos. Entonces, cuando estamos hablando de niños vulnerados, estamos hablando de niños, por ejemplo, ¿qué caso podría ser? Varios elementos. Cuando hablamos de niños vulnerados, hablamos de niños que están desescolarizados, niños que... cuando este elemento, cuando uno habla generalmente de la deserción escolar, pero la deserción escolar tiene un enfoque sistémico y por eso se habla de exclusión escolar, porque hay falta de trabajo con las familias, falta de trabajo con la comunidad. Los niños desarrollan su vida en un entorno que no es solamente el colegio. Por ejemplo, hoy día vimos el acuerdo de seguridad, el acuerdo transversal de seguridad, que en el papel, claro, habla sobre el enfoque de recuperar y evitar que los niños deserten del colegio y me parece extraordinario. Pero ¿qué hacemos con los 50.000 que ya se fueron? Pero, ¿vamos a trabajar desde el colegio? Tenemos que trabajar desde la comunidad, tenemos que trabajar desde donde están los niños, efectivamente. Me refiero como algo quizás más específico. Hay 25.000 niños que tú dices que están en listas de espera. Tienes explotación sexual comercial infantil, tienes niños que están en residencia y que podrían ir a una familia de acogida, separados de cuidados parentales, tienes niños víctimas de violencia intrafamiliar, tienes niños que están con problemas de consumo problemático de alcohol y droga, etcétera. O sea, son niños que están en riesgo físico y emocional. Mira, hay una parte que está dentro del sistema, ya sea que esté en residencia o que esté en familias de acogida. Para ellos también se demanda cierta especialización en programas ambulatorios que no está disponible. Hay otros que están con su familia, que hay eventualmente una orden de protección de parte del tribunal y que no se puede cumplir mientras no haya un diagnóstico. O sea, los niños siguen con quienes lo están abusando, por ejemplo. Exactamente. Después, hay niños que no deberían estar en una residencia y que están en una residencia porque falta el diagnóstico. Otra de las cosas es que la mayoría de los prestadores, es decir, de quienes reciben a los niños en situación de riesgo, como los que estamos hablando, son prestadores privados, digamos. Sí, más del 90% son prestadores privados. Y eso se discutió mucho con respecto a los CREA, todos esos lugares del horror, digamos, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos. No. Entonces quiero saber, ¿qué pasa con esos lugares? ¿Se cambió el financiamiento? Porque si nos seguimos llenando la boca y no se le ha dado un peso a los niños más. El mismo, lo que ha pasado es que se ha aumentado la subvención paulatinamente. Cada año se ha ido aumentando la subvención. Desde un 25 a un 50%. En distintos, cada año 25%. ¿Cuánto destinamos a un niño, niña, adolescente? Hoy día son alrededor de 600.000 pesos. ¿600.000 pesos qué? ¿Al mes? Al mes. Ya, pero la residencia y hay... En el fondo, lo que se hace generalmente es adosar programas que van con una subvención adicional. A veces ese adosar programas está muy bien justificado y hay veces en que no está justificado. ¿Y tú qué crees que estos servicios, estos lugares donde reciben a los niños, se mejoraron? ¿Tienen nuevos estándares? ¿La gente está más preparada? Tienen nuevos estándares. Quienes están hoy día operando el sistema son los mismos que estaban en el Sename.
Convengamos eso. Hay una mayor fiscalización, una mayor supervisión, hay más recursos, etcétera, y aparentemente nos hemos visto de que también hay una clara intención de ir reduciendo los cupos en residencias para ir potenciando familias de acogida. Y ahí hemos visto que hay una inversión en el sentido de que hoy día son más niños que están en familias de acogida que los que están en residencia. ¿Qué son familias de acogida? Las familias de acogida son familias que temporalmente acogen un niño para que no esté en una residencia. ¿Ahora familias se les paga? Hoy día, efectivamente, lo que les llega a esas familias de acogida son del orden de los 80.000, 90.000 pesos, es decir, menos del 20% de lo que significa esa subvención. Ahora, con eso tú no haces absolutamente nada. La mayoría de las familias de acogida reciben un niño a su costo, y lo hacen porque se mueren de amor. O sea, ¿cuántas familias de acogida hay en este país? ¿Uno se inscribe en eso? ¿Puede ser parte de esa red? Hoy día hay alrededor de 6.000 niños que están en familias de acogida. Ahora, hay un importante número de familias de acogida que quieren seguir siendo, pero se requiere movilizar esos recursos, dentro de los cuales están las listas de espera. Entonces, porque sin un diagnóstico clínico tú no lo vas a poder derivar ni sacar de una residencia hacia la familia de acogida. La familia de acogida es un mundo distinto. Hay estudios, hay metaestudios con metaanálisis de la Universidad de Harvard, de la UCLA, que compararon la residencia en Rumania, que eran de alto estándar, de muy buena calidad, 400 niños que los siguieron durante 20 años y mostraban cómo el daño conductual, físico, emocional de haber pasado largos periodos en residencia era totalmente distinto en los niños que habían estado en familias de acogida. Y eso es súper importante. La evidencia internacional es muy sólida de decir que ese es el modelo. Pero convengamos que en Chile no tenemos un buen modelo de familia de acogida todavía, porque no hay apoyo, por ejemplo, en la crianza temporal, con buenos programas que tengan evidencia. No hay tampoco recursos, porque con 90.000 pesos re poco lo que podía hacer. Entonces hay mucho voluntarismo en esto. Y efectivamente el desafío es mejorar el modelo, y en eso estamos trabajando varias fundaciones. Está la Fundación Ilumina, nosotros, la Fundación Colunga, estamos haciendo un trabajo que además convocamos a los distintos poderes del Estado. El ministro Diego Sempertegui de la Corte Suprema nos convocó junto a los otros poderes del Estado para ir reportando cómo podemos ir avanzando en mejorar el modelo. Este modelo hoy día se concentra fuertemente en la familia de origen, en la familia extensa, es decir, a lo mejor la abuelita, el tío que se puede hacer cargo. Bueno, también hay que propender hacia familias externas, fortalecerlo desde esa característica. Pero son soluciones temporales y son soluciones alternativas, porque aquí hay algo esencial. Tenemos que privilegiar la reunificación familiar. Cuando se puede trabajar con la familia de origen y se puede hacer esa reunificación, siempre es beneficioso para el niño. Ahora, hay casos en que no va a ser posible, bueno, y la salida va a ser la adopción. Que también tenemos una ley de adopción que todavía está en el Congreso y que no avanza. Eso ya para otra conversación. Le queremos agradecer al gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, por acompañarnos esta tarde aquí en Futuro. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Andrea. Moleto y Pachi, en palabras sacan palabras.